y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares. Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches a todos ustedes. Academia Daniel les da la bienvenida a esta cátedra libre titulada Objeción de conciencia en el aborto y la eutanasia bajo la perspectiva médica y bíblica. Hoy abordamos un tema de creciente relevancia que plantea profundas cuestiones éticas y espirituales en el ámbito de la medicina y la sociedad. La objeción de conciencia, que es el derecho a abstenerse de participar en ciertos actos médicos por razones morales, ha suscitado amplios debates en torno al aborto y la eutanasia, dos procedimientos que representan dilemas complejos y controversiales. La relevancia de esta temática radica no solo en su implicación para los profesionales de la salud, sino también en la manera en que cada sociedad elige proteger y respetar los valores y principios individuales en la práctica médica. Esta cátedra libre nos brinda una plataforma para explorar estos temas desde una perspectiva informada y reflexiva, combinando, y muy especialmente, los fundamentos éticos de la medicina con la sabiduría bíblica que ha orientado a tantas personas a lo largo de la historia. Tenemos dos ejes temáticos el día de hoy, que son la perspectiva médica, en la que veremos desde la visión médica el papel de la objeción de conciencia como un derecho de los profesionales de la salud. Exploraremos cómo los médicos y otros trabajadores de la salud se enfrentan a dilemas éticos en su práctica, especialmente en decisiones relacionadas con el aborto y la eutanasia, así como los marcos legales y protocolos que regulan esta postura. También, y en lo que es la Academia Daniel, lo más importante, la perspectiva bíblica. Desde una aproximación bíblica discutiremos los principios espirituales que orientan la objeción de conciencia en situaciones límites de la vida humana. Reflexionaremos sobre los valores de la dignidad, la vida y el deber moral que han sido enseñados en textos bíblicos y cómo estos pueden influir en las decisiones de aquellos que eligen respetar estos preceptos en su práctica médica. Al explorar juntos esta noche estas perspectivas, buscamos no solo comprender el impacto de la objeción de conciencia, sino también abrir un espacio de diálogo respetuoso para aquellos que desean encontrar respuestas a sus propios dilemas éticos y personales. Agradecemos ya de antemano la participación de todos ustedes, los que están en este momento en vivo virtualmente, y a todos los que nos siguen en nuestras redes cuando editemos el video y lo pongamos en nuestras redes sociales. Esperamos que esta sesión contribuya a un entendimiento más profundo y compasivo de los derechos, responsabilidades y valores que guían a los profesionales en su práctica cotidiana y a las personas en sus decisiones de vida. Bienvenidos todos a esta cátedra libre de Academia Daniel. Muchísimas gracias, estimado director Ricardo Vázquez. Mi nombre es Betty Carolina Ortuz de Tellería y les acompañaré esta noche en calidad de moderadora. Tenemos un invitado de lujo en esta ocasión y evidentemente para que todos ustedes puedan tomar conocimiento de su hoja de vida, seguidamente pasaré a hacer una sucinta relación, pero con carácter previo como es habitual, demos una pequeña oración pidiendo nuevamente a nuestro director general pueda dirigirnos en ella para poder decir el momento. Claro que sí. Bueno, vamos a pedirle al Señor que pueda guiarnos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, encomendamos este tiempo, te damos a ti la gloria y la honra por todo lo que tú haces a través de la Academia Daniel. Te damos gracias por el siervo tuyo que hoy día expondrá este tema que tú nos has guiado para que hoy día lo podamos presentar. Bendecimos a todas las personas que van a ver este video, esta cátedra libre, a los que están presentes. Bendecimos también sus vidas, sus familias. Y te damos, Señor, a ti la gloria por siempre y para siempre, porque tú eres el único que se la merece. Dale sabiduría, Señor, como ya se la has dado al doctor ahora, y que él pueda llegar al propósito que tú has puesto para esta cátedra libre. Agradecemos a todos los miembros de la academia
Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Carolina. Muy bien. A continuación, entonces, haré una breve síntesis de nuestra misión, visión, pilares para acto seguido, evidentemente introducir a nuestro invitado. Como habíamos escuchado en el video inicial, nuestra misión es formar líderes en ciencias, gobierno, servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión, transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. En cuanto a nuestros pilares, tenemos la formación de líderes, investigación y representación, defensa. Ahora bien, en esta ocasión, como había anunciado nuestro director general, la temática es la objeción de conciencia contra el aborto y la eutanasia bajo una perspectiva médica y bíblica. Seguidamente pasaré a hacer una sucinta relación de la hoja de vida de nuestro disertante de esta ocasión, el doctor Luis Otalora. El doctor Luis Otalora es médico cirujano egresado de la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con posgrado en educación superior por la Universidad Mayor de San Simón. También cuenta con un posgrado en salud pública e epidemiología en Johns Hopkins University. Es coordinador también de proyectos para América Latina y provee ayuda humanitaria a diversos países en tal sentido. También es embajador para Bolivia del Christian Center for Public Life, con sede en Washington. Es consultor científico de estudios médicos contra el aborto, disforia de género, transiciones sexuales en menores para diferentes organizaciones conservadoras, evidentemente con residencia en Estados Unidos. Forma parte de la Fundación Action Center Bolivia y además también es docente en biología y ciencias dentro del Colegio La Roca, pero también docente de pregrado en distintas universidades y pastor principal en el Monte Church, Santa Cruz, Bolivia. Con esta relación, entonces, acto seguido, pasaré a explicarles cuál es la metodología que emplearemos en esta ocasión. Como se trata de una cátedra libre o masterclass, evidentemente, primeramente hará uso de la palabra nuestro invitado especial. Él pasará a exponer la temática que ha traído en esta ocasión y después de su presentación, realizaremos una ronda de preguntas estructuradas en 3 ejes temáticos. El primero, de la protección a la vida y la dignidad personal. El segundo, hablaremos sobre el interés superior de los niños y su protección del vientre, para finalmente cerrar con la objeción de conciencia en lo que refiere a la parte del conocimiento científico. Pero como es nuestra principal visión, daremos una perspectiva bíblica al cierre del evento, sin perjuicio de que todos los participantes puedan hacer intervenciones, ya sea por chat, colocando las preguntas para que al cierre pueda dar lectura a las mismas, y si alguna persona desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo con toda tranquilidad, simplemente levantando la mano, identificándose y formulando su pregunta en forma directa a nuestro expositor. Aclarada esa metodología, acto seguido cedo la palabra a nuestro disertante, Luis Otalora. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Es una alegría poder estar conectados con ustedes. Le agradezco a la Academia Daniel, la doctora Carolina, a Ricardo por la invitación. Me siento muy honrado, privilegiado. He escuchado sobre la academia a través de un amigo, se llama Marvin, ¿no? Sé que participa aquí. Justamente escuché sobre esto, bueno, cuando conocí a Marvin en Washington y me alegra poder compartir con ustedes hoy. Permítanme compartir pantalla. Bueno, para que podamos aprovechar el tiempo, que es tirano, que pasa rápidamente, y podamos abarcar lo mayor que podamos. Entonces, la temática en la que hoy quiero compartir un poco con ustedes es la objeción de conciencia en el aborto y la eutanasia, desde una perspectiva médica, por mi profesión, y también bíblica, por el ministerio y el llamado, ¿no? Y que al final es la madre de las verdades. Y quizás de manera, en resumen, para saber lo que vamos a ir abordando, un pequeño índice de lo que vamos a hablar, quizás un poco en la introducción a este tema. No podemos hablar de estos temas sobre el aborto y eutanasia sin tocar un poco lo que es biopolítica, el inicio de la vida, la cosificación al ser humano, ¿no? La perspectiva cristiana en esta situación y bueno, ¿no? La iglesia desde sus inicios, para que abordemos un poco la parte bíblica en este contexto, para saber si es que la Biblia habla de estos temas o no, y cuál debería ser nuestra postura como creyentes, ¿no? De esta fe en esta situación.
Sin más, quiero empezar pues, recordando, ¿no? Que es una situación que el asesinato, porque directamente creo que todos sabemos el aborto va a ser eso, ¿no? Es un asesinato de un ser humano que está en gestación y en formación. Y el asesinato va desde hace mucho tiempo en la historia, vemos esto que va ocurriendo y se va lidiando, y lo vamos a ir hablando quizás de manera muy espontánea, pero se va presentando desde Moisés, ¿verdad? Cuando comienzan a ejecutar a muchos niños por esa sobrepoblación que había, y entre eso conocemos que Moisés, ¿verdad? Que hablamos del año 1400 antes de Cristo, llega, sabemos a través de la cesta, a la hija del faraón, y a través de esa manera ingresa a lo que es el gobierno, cosa muy interesante, y conocemos la historia de él, es algo muy importante en nuestra fe y también en otras. Pero también más adelante, entre el año 4 antes de Cristo y el 39 después de Cristo, que es el tiempo del reinado del rey Herodes, podemos ver una situación similar cuando se habla de un Salvador, ¿no? Que es Jesús, y comienzan una ejecutación masiva igual de menores y también de otras personas, que eran consensuados todos, recordemos, en estas situaciones a través de gobiernos, ¿no? De leyes que fueron avalando estas situaciones de ejecución. Y ya más cercana quizás a nuestra época, de nuestro ciclo, alguien que conocemos quizás todo, parte de la historia, de una parte terrible de la historia, que es la historia pues con Hitler, ¿no? Que durante mucho tiempo pues ejecutaron no solamente a niños, sino a muchas personas a través de lo que fue como el Holocausto, y que fue avalado, claro que sí, por sus políticas de gobierno. Entonces vemos en estas tres situaciones, tanto bíblicas y también históricas, de que de alguna manera los gobiernos de esa época avalaron asesinatos a niños y a seres humanos. Entre todo este tiempo también se fue lidiando contra el aborto, y quizás lo voy a tocar un poco más brevemente cuando hablemos de la parte bíblica, para contrastar lo que ocurría con la iglesia y, pues, y la lucha contra el aborto. Pero vemos estas tres situaciones donde ya vemos la influencia que tenía, ¿no? Los gobiernos en esta situación. Hoy es la misma situación la que estamos enfrentando, pero necesitan verdugos, ¿no? Quizás ya no son soldados que meten a gente a un horno, ya no son soldados que van casas por casas buscando niños, pero entonces en este caso comienzan a reclutar de alguna manera al personal médico en muchos países, obligándolos a ejercer en contra quizás de sus principios. En nuestro país, como es sabido, hay tres situaciones para realizar de manera legal el aborto, aún en contra de sus principios, y seguramente han debido escuchar historias de personas que han vivido esto de manera cercana, y es algo que se ve que está ahí. Entonces, hoy ese es el ejército que están reclutando, igual nace de partes políticas, de partes legales, y quizás con esta parte es que quiere iniciar, que es implicación jurídica y legal, ¿no? Porque un Estado va a velar y garantizar la vida humana a partir del momento que la considere como tal. Entonces, es por eso que iniciamos hablando de esa biopolítica, ¿no? Porque son, a pesar de lo que nosotros podamos creer, si el Estado no protege a, a, a los a los recién nacidos, o no protege al ser humano en gestación, eh, la lucha es más complicada, y es algo que estamos pues, viéndolo en diferentes países que ya tienen aprobado esto. Estados Unidos lo tenía, y de manera constitucional hasta hace un tiempo, que gracias a Dios eso cayó en fallo, pero algunos estados por el gobierno federal que tienen, pues sí lo avalan, otros no, o dependiendo en qué etapa consideran pues al ser humano como tal una vida. Ahora, eh, permítanme. La verdad es que la discusión científica sobre si la vida se considera desde el momento de la gestación es una discusión que no tiene sentido, que ya se sabe que sí, no hay una discusión. Es similar a la discusión sobre la Tierra es redonda, todos sabemos que es redonda, hay fotos, hay gente que ya la ha visto, hay evidencia a través de la física de que la Tierra es redonda. A pesar de eso existe gente que es terraplanista, que cree que la Tierra es plana, pero no significa que eso sea verdad. La vida empieza en el momento, pues, de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo unen, fusionan sus núcleos, y comienza un nuevo ser humano, porque tiene un propio ADN propio. Es una célula que está en movimiento, lo cual pertenece, ¿no? A lo que nosotros podemos identificar como la vida, y comienza pues a multiplicarse, a reproducirse. Entonces es un tema que en realidad no debería estar en discusión, porque ya sabemos que la vida comienza en la concepción,
Esto lo terminó la embriología y la genética hace ya muchos años. Hoy en día, con los supermicroscopios de millones de dólares que hoy contamos, esto es más que obvio, ¿no? Ya tenemos fotos, videos de esos momentos que ocurren y cómo ocurre esta división. No hay cómo negar eso, por lo menos científicamente, ¿verdad? Hay ADN humano, tenemos un organismo vivo totalmente autónomo, con un ADN totalmente diferenciado al del padre y el de la madre, una vida humana propia que se va a desarrollar por sí, pero ese bebé crecerá solo, ¿sí? La mamá le da soporte vital, eso es cierto, pero igual que a un paciente que muchas veces está en un hospital y los médicos y las enfermeras le damos soporte vital, pero es un ser individuo que es totalmente diferente a su papá y su mamá. Entonces es un individuo propio diferente a la madre. Entonces, al cosificar la vida embrionaria, el aborto pues va a ser la consecuencia, al creer que un ser humano no empieza en este momento. Entonces, científicamente no hay cómo negar, ¿no? La embriología es la rama de la biología que estudia el desarrollo de un embrión desde la fecundación hasta el nacimiento. La vida humana comienza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y forman un nuevo ser humano. Ahora, hay alguien que seguramente han debido escucharse, hay algunas personas que han estudiado algo sobre la ciencia, que es Francis Collins. Es prácticamente uno de los padres del proyecto del genoma humano, ¿verdad? El agarrar nuestro ADN, que saben que son, todos han visto el símbolo de ADN, pero no es eso, ¿verdad? Nuestro ADN es prácticamente un mapa similar al del arquitecto, donde él detalla las bases, los pilares, por dónde va la electricidad, el agua, los desagües. De igual manera, nuestro ADN genera un mapa completo de todo nuestro ser, desde el color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos, incluyendo muchos factores para el carácter, entre otros. Este proyecto lo lidera Francis Collins, ¿no? Prácticamente igual el presidente Obama, por cierto, demócrata y también a favor del aborto, lo consideró el mejor científico de su época. Sí, y él dijo una frase que es muy importante y sus libros son altamente recomendados. Si observamos al ser humano, lo fundamental de él en su estructura es su ADN, ¿verdad? Es lo que lo hace único. Y solo hay dos cambios en su vida en el ADN. Cuando se da la concepción, ¿verdad? Cuando se crea un ADN nuevo a partir del papá y de la mamá, y también cuando llega la muerte, cuando ese ADN comienza a destruirse o a transformarse. Y justamente son prácticamente los dos temas que hoy son controversiales, que son pues el aborto, ¿no? El decir cuándo empieza una vida o cuándo quieren parecer que sea bueno matar a este ser humano para no sentirse mal, pero también el momento en el que llega la muerte. Eh, Hablamos de que cosificar al ser humano, ¿no? Que es una filosofía marxista que genera ganancias, porque justamente cosifican eso, porque el ser humano no hablan por su bienestar de él, sino por lo que puede generar, ¿no? O lo que puede costar el ser humano, o en este caso, al controlar su población, podemos ahorrar. Entonces, cosificar a una persona significa tratarla como un objeto o cosa en lugar de como un ser humano. Y esto puede tener como consecuencia, pues, la deshumanización de una persona. De esta manera, al nosotros ver objetivamente, entre comillas, al ser humano, tenemos entonces la capacidad de decir, bueno, quizás su vida no es tan importante, como no pueden científicamente decir desde la concepción, porque ya saben que es vida, comienzan a rondar o abordar quizás más la filosofía y decir desde cuándo lo vamos a considerar humano. Quizás desde que tiene conciencia, eh, y son pues la gente que está a favor de esto en lo que se apoya, ¿no? Algunos incluso dicen cuando tenga un plan de vida, y lo cual es ilógico, porque entonces si ese fuera el caso, los niños que no tienen plan de vida porque son niños, entonces todavía no serían seres humanos. Comienzan a cosificar al ser humano y dándole campo, e incluso, bueno, quizás si ya no está aportando a la humanidad, si ya es un costo, ¿qué tal si dejamos que legalmente él pueda quitarse la vida, que incluso parece algo bueno, ¿no? Parece misericordioso y bondadoso quitar el sufrimiento, cuando hoy tenemos tanta ciencia para ayudar en aquello, pues simplemente la única solución sea matarlo. Ningún científico o médico bien informado y estudiado, y repito, bien informado y estudiado, no solamente bien informado y estudiado, no solamente es aquel que va a ir a la universidad, sino que
que va a la universidad, aprende lo que le enseñan y aprende más y comprueba si aquello que le están enseñando es la verdad o no es la verdad, ¿sí? Porque hoy, tristemente, pues toda esta corriente ha invadido pues nuestras universidades, colegios, inclusive iglesias, ¿verdad? Y ningún científico médico bien estudiado, bien informado, puede negarse a que la vida inicia en la concepción, ¿sí? No, no hay manera en que puedan negarse a aquello. En la filosofía marxista, no especialmente en el pensamiento marxista, perdón, se habla de la cosificación en la relación del trabajo y la economía, donde los individuos pueden ser vistos como meras herramientas para la producción, ¿no? Y no lo digo yo, no estoy inventando o sigue una corriente política, sino pues que son sus libros, son sus escritos que ellos están y justamente son lo que ha generado todo esto, ¿no? Pero ahora quiero comenzar a hablar de que definamos bien los términos para poder abordar y continuar con esto, ¿no? ¿Y qué es el aborto? El aborto no es una interrupción del embarazo, ese término es incorrecto, porque hay otras interrupciones del embarazo que no te llevan a la muerte y podemos hablar de una cesárea, ¿sí? Es un embarazo, en promedio lleva 40 semanas. Podemos interrumpirlo quizás en la semana 36, porque mamá la presión arterial la tiene muy alta. Entonces vamos a interrumpir el embarazo y no genera muerte del bebé, ni mucho menos de la madre. Entonces el término de interrupción del embarazo es erróneo, porque no estamos interrumpiendo, sino que estamos, en todo caso, matando a este ser humano que, que depende de la mamá. Dame un segundo, estoy teniendo un problema aquí. Ok. Ahora, hay un estudio, hay muchos de los que quisiera hablar y compartirles. Puedo hacérselos llegar distinto material a las personas que quizás les apasiona mucho esto. Como comentaba la doctora Carolina, es parte de mi trabajo poder buscar esta información que no se encuentra mucho, porque no es altamente financiada por otras organizaciones, no hay fondos ilimitados. E incluso muchos de los estudios que se hacen en contra de estos ideales son como silenciados, ¿no? No son vistos, no son puestos quizás en la cima de todos los estudios, sino que están como en lo último para que nadie lo vea, para que nadie se entere, porque pues hacen perjudican grandemente a mucha gente que se enriquece a partir de esto. El Instituto Guttmacher, que es propiedad de Planet Parenthood, que es un instituto y organización que es pro aborto, ojo, no es un instituto cristiano, no es una universidad católica, no es evangélica, es un instituto que es pro aborto, ¿ok? En el estudio que ellos hicieron, las razones del aborto, 92.5% de los abortos inducidos, este estudio, pues, es obviamente en los Estados Unidos, pero se asemeja mucho a lo que ocurre en nuestros países. El aborto por decisión propia es del 92.5%, ¿no? Las personas deciden por cuenta propia terminar con esa vida. Solamente el 7% de las mujeres, ¿sí? Son abortos espontáneos o por complicación, ¿verdad? Durante las 3 etapas, los 3 trimestres del embarazo, pueden haber razones que llevan a un aborto espontáneo. La mamá no se lo produjo de manera química, con medicamentos, con nada, simplemente algo pasó o no fue viable la vida de ese bebé. Y suele ocurrir, pero solamente es el 7% de todos los abortos que ocurren. Y solamente el 0,5% de los abortos se solicitan por causas de violación. Ni siquiera la gráfica me dejó poner 0,5, es esa línea amarilla, por lo pequeño el porcentaje que es. Entonces, pese a que escuchamos sobre las razones del aborto, que es por prevalecer, por cuidar la vida de la mamá, porque su vida está en riesgo, hoy en día, en el siglo en el que estamos, con la ciencia que tenemos, no hay casi un riesgo para una madre, ¿sí? No hay situaciones donde el embarazo ponga el riesgo a la madre, son muy limitados. Y si es que lo hay, tenemos la ciencia suficiente para poder abordar estas situaciones y tratar de cuidar la vida de ambos con toda la ciencia que tenemos. Hoy en día se operan a los bebés dentro de la matriz, dentro de aún mientras está en el líquido amniótico. Entonces hay muchas cosas que hoy podemos hacer gracias a la ciencia. Otro dato
que me pareció interesante compartirlo con ustedes hoy es que se le preguntó a 5.502 biólogos, que es un número bastante grande. Creo que vale la pena recordar que los biólogos cada vez creo que son menos en el mundo. Y de estos 5.502 biólogos, se les preguntó cuándo inicia la vida. El 95% de los biólogos afirmaron que desde la perspectiva biológica de la vida, el ser humano empieza con la fecundación. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el cigote, en ese momento ocurre, ¿sí?, la vida y se forma un nuevo ser humano. Y solamente el 5% se abstuvieron de contestar por represalias, por todo lo que esto genera socialmente, o quizás por cuidar puestos de trabajo, negocios, ¿no? Entonces, 5.212 biólogos estuvieron a favor de que la vida inicia cuando ocurre la fecundación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿No? Ya hablamos de que el aborto es un asesinato. Creo que ya desde ahí es fácil deducir qué es lo que va a decir. Que no es una interrupción del embarazo, es un término erróneo, totalmente malo, que trata de hacer amigable, ¿no?, estas situaciones. Es similar a lo que ocurrió en 1974 cuando, en el caso de Robert Wade, legalizan el aborto en los Estados Unidos. La Asociación de Ginecólogos cambia la definición de embarazo, ¿no? De decir que cuando ocurre la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide se conserva el embarazo, a ese entonces cambia la definición a que es cuando el embrión se implanta y no cuando se fecunda. Y todo por lo que implica lo que veníamos hablando, y quizás más adelante lo voy a tocar de manera breve, por temas pues políticos y económicos, ¿no?, que conllevan a lo que generan esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿No? ¿Cómo deberíamos pensar los cristianos sobre qué es ser persona y lo que significa ser un humano? La Biblia contiene varios pasajes que sostienen esta verdad. Estos pasajes en su conjunto confirman que existe un caso sólido a favor de que los niños no nacidos deben ser considerados y protegidos como personas desde el momento de su concepción. Y algunos, porque son muchos los pasajes, creo que pudiésemos hablar solamente de los pasajes y la Biblia haciendo referencia a estas cosas. eh, Escogí tres que creo que nos van a dar perspectivas claras. El primero es Salmo 139, 13, 16. Si me permiten un segundo, permítame buscar de manera breve. Salmo 139, versículo 13 al 16. Nos dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. No, leyendo la versión de la TLA, pero es similar en todas. Y quizás es el pasaje más conocido en la Biblia relacionado al hecho de que un no nacido es persona, ¿verdad? Porque se refiere al no nacido desde antes de que se formas. Dice, cuando aún no tenía una forma, quizás la cabecita, dos manos, dos pies, tú ya estabas pensando en mí, ya tenías planes para mí, y era una persona, ¿sí? Salmo 51, versículos 5 y 6, de manera rápida igual, dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer yo era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero y por eso me diste sabiduría. El siguiente pues, pasaje bíblico que profundiza nuestra comprensión de cómo la Biblia ve al no nacido, ¿verdad? Ya habla desde que aún cuando nací, ¿sí? Aún no se dio el momento del parto, pero ya habla de su condición pecadora, ¿no? Y dice los deseos del Señor de que tú quieres que yo sea sincero y por eso me diste sabiduría. Y Lucas 1:39 al 45 nos da quizás la afirmación más clara, demuestra que el no nacido tiene calidad de persona. Y de manera rápida, a los pocos días María fue prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó alegría dentro de ella. Isabel en el espíritu dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme? Tú que eres madre de mi Señor,
tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas, ¿no? Eh, el bebé, porque lo tiene dentro del vientre, se alegra, habla de las sensaciones que puede sentir, habla de que puede escuchar y que sin ir a, les decía, yo doy clases igual en un colegio, los niños aprenden sobre esto, sobre qué, cómo sabemos, cómo la ciencia nos dice la diferencia entre un ser vivo y uno no, movimiento, ¿no? La capacidad de sentir, la capacidad de comunicarnos, entre muchos, ¿no? Antes era nace, crecer, se reproduce y muere, hoy es un poco más complejo, pero en esencia es de igual forma. Entonces podemos ver de que la Biblia a través de sus pasajes nos habla de que aún el ser humano en periodo de gestación es un ser humano, es una persona, Dios lo ve como tal. Y con esto nosotros tenemos que tener en claro que como cristianos nosotros tenemos que estar siempre a favor de la vida, ¿sí? A favor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Y esto ha sido algo que la iglesia desde sus principios ha ido defendiendo. La iglesia desde su principio ha sido pro vida. De manera muy sencilla, para no pasarme del tiempo. La iglesia primitiva, pues no vamos a hablar ya de versículos como tal, quizás toquemos puntos de historia porque no, nuestra única fuente no es la Biblia, la cual sabemos que tiene mucha veracidad, hay mucha prueba de eso. Sorano 96 a 138 después de Cristo es un ginecólogo del siglo II. Explicó que las mujeres romanas buscaban el aborto por tres razones: el deseo de ocultar consecuencias del adulterio, mantener la belleza femenina y evitar el peligro para la madre, cuando su útero se pensaba que era demasiado pequeño para acomodar el embrión completo, hasta que esas prácticas fueron prohibidas gracias a la insistencia de los cristianos en el año 374. ¿Sí? En la época del Imperio Romano, el tema del aborto era muy fuerte y muchas pruebas históricas sobre esto. Y la iglesia fue fundamental para ponernos en contra de esto y defender a todas estas personas, a todos los niños que están por nacer. Otros contextos históricos, aparte del de la Biblia, es el Didache, que es un texto cristiano de la iglesia primitiva, entre el 50 y 120 después de Cristo, que dice que a los asesinos del niño que abortan el molde de Dios se les considera pecadores. Clemente de Alejandría dice: quiten la naturaleza humana que se genera a partir de la providencia de Dios, acelerando los abortos, administrando aquellas drogas abortivas para destruir completamente el embrión y con ella el amor que el hombre debe tener. ¿Verdad? Vemos, se dan cuenta, en el año 155 al 215 ya hablamos de drogas abortivas. Y no es secreto, ¿no? Seguramente han debido escuchar, hay gente que si bien hoy hay medicamentos, hay formas físicas, hay formas tradicionales que nuestros antepasados incluso ya conocían para tratar de inducir un aborto. Atenágoras, en 133 al 190 después de Cristo, dice: decimos que las mujeres que usan medicamentos para provocar un aborto cometen asesinato, porque consideramos al propio feto en el útero como un ser creado y por lo tanto un área del cuidado de Dios. Hay otros textos históricos que podemos hablar, pero no quiero solamente quedarme ahí. Pero incluso después en la época de la posreforma, eh, los diversos grupos teológicos permanecieron pro vida, ¿verdad? Hay varios grupos que si bien teológicamente se fueron quizás liberales en extremo y que hoy se ven consecuencias igual en iglesias pues liberales a favor de esto, aquí en los Estados Unidos ahorita se ve fuerte, mucho más a días de una elección, y en esa pelea de conseguir los votos. Pero vemos que en la posreforma los líderes católicos y protestantes continuaron defendiendo los derechos de los no nacidos, por ejemplo, Juan Calvino, ¿no? Por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento describe el aborto como un crimen atroz. Entonces, es bueno ver esto, que aunque la iglesia en un momento comienza a ser infiltrada por esto, al igual que el gobierno y las escuelas, y hoy sigue, hay remanentes que siguen defendiendo esta verdad. Aún incluso en la iglesia moderna, la oposición cristiana al aborto permaneció inquebrantable hasta el siglo XX, en 1945. Dietrich Bonhoeffer dijo: asesinar el fruto del vientre de la madre es dañar el derecho a la vida que Dios ha otorgado al ser en desarrollo, ¿no? Entonces, las denominaciones que sí continuaron creyendo en la veracidad de la Biblia se mantuvieron comprometidas con la enseñanza histórica de la iglesia que el no nacido ya es una persona. Y esta parte porque dice aquellos que se mantuvieron comprometidos con la veracidad de la Biblia. Esa es quizás la fuente de nuestro centro, la fuente de conocer la verdad, porque es la palabra de Dios, lo sabemos, y eso nos muestra la verdad, hacia dónde tenemos que creer. Hay algo que se ve mucho,
quizás entrando ya a la parte de la conclusión, es algo que escuchaba muchas veces. Nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, nos han enseñado mucho eso, pero no hemos aprendido a amar al Señor con toda nuestra mente. Y me gusta este espacio porque nos enseña quizás eso, al entender cuáles son los propósitos de Dios con la vida, con la muerte, y en distintas situaciones que nos tienen que importar. Y no solamente pues amar y ciegamente, sino amar al Señor con nuestra mente también y ser creyentes no solamente en el corazón, sino también en nuestra mente, políticamente también creyentes. En nuestras conclusiones, la enseñanza bíblica sobre la vida es clara. No es una lectura selectiva de las Escrituras, la que sugiere que la Biblia afirma de manera rotunda que el no nacido es una persona. Esto ha sido la postura inmutable de la Iglesia desde el principio y significa que el niño no nacido tiene integridad moral y debe ser considerado una persona desde el momento de la concepción. Por lo tanto, aquellos que argumentan que la Biblia apoya el aborto o que el testimonio bíblico es vago o poco claro sobre el individuo o la persona se equivocan. Como ha quedado demostrado, la Biblia enseña que toda la vida humana es preciosa. Así también la Biblia deja muy claro que Dios nos obsequia su gracia para cambiar con libertad, alejados de la destrucción del aborto. Ante este tipo de preguntas que tienen a la sociedad contemporánea se encuentra confundida hoy en día y lo podemos ver y perturbada en cuanto al aborto. Sin embargo, la Biblia proporciona respuestas bastante claras. Prácticamente es recordar la postura que la Biblia nos enseña. Por eso quizás que como médicos, como personas que trabajan en gobierno, en la educación, en la economía, nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros pilares y nuestras creencias. No por lo que nos puede parecer a nosotros, por modas, por corrientes, sino entender cuál es la postura de Dios, cuál es su diseño para nosotros, porque Él ha puesto un diseño para todas las cosas en su palabra y entender que nosotros tenemos que ir a eso. Lo bonito es que hay su gracia y me gusta, aunque pasamos una época quizás de mucha lucha, eh, su verdad es clara y al final prevalece, ¿no? Y es bonito ver a personas que quizás creían en lo contrario. Yo lo he visto de muy cerca en muchos colegas médicos que a favor del aborto, a favor de las transiciones sexuales, de la disforia de género, a favor de la eutanasia, que parece un acto de generosidad, el ir aceptando la verdad, que aún en medio de la ciencia uno puede encontrar la verdad de Dios y que la ciencia, lo que ocurre, está gritando de su creación y poder ver esa verdad y en ese camino poder ver cómo el Señor transforma a través de la ciencia, a través de sus experiencias, sus corazones y pasar de quizás de un lado de esto a este lado que es a favor de la vida y a un lado a favor de los principios de Dios. Y pues bueno, muchas gracias. Eh, con esto concluyo hasta aquí. Muchísimas gracias por tan valiosa explicación para poder entrar en materia. Como se había anunciado, acto seguido pasaremos a desarrollar cada uno de los ejes para formular una ronda de preguntas. Al cierre de las mismas, por mi parte, cederé también la palabra a los que están siguiéndonos en el auditorio virtual, sin perjuicio de que puedan transcribir las mismas en el chat. Comencemos con el eje número 1, que tiene que ver con la protección de la vida y dignidad personal. Es interesante cómo usted toca un valor fundante que inspira a los demás derechos que se reconocen tanto en el ordenamiento jurídico boliviano como en los tratados internacionales que son parte de nuestro ordenamiento, porque el Estado boliviano ha comprometido la fe pública en hacerlos cumplir. Entre ellos podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Y precisamente nuestro texto constitucional proclama en su artículo 15 que la vida es un derecho que evidentemente es irrenunciable, merece protección y por otro lado, también no es menos cierto que el artículo 22 consagra a la dignidad personal como algo inviolable. Justamente ahí viene mi primera pregunta en cuanto a la dignidad. Es interesante que usted mencionó de que el ser humano no sea tratado como cosa. Háblenos al respecto y la relación de la dignidad con el juramento hipocrático que los médicos han realizado al momento, obviamente, de prestar juramento antes del ejercicio de la profesión. Sí, parece excelente tocar ese punto, porque justamente como dice, lo curioso, y quizás si hay una persona de la salud y que ha pasado por una riña de opiniones científicas,
Al final, este es quizás el sustento no bíblico ni de creyente de en qué tenemos que estar a favor nosotros, los médicos o cualquier persona de la salud. El prevalecer, ¿no? La dignidad del ser humano, el que estamos jurando proteger la vida hasta nuestros últimos límites. Lo juramos en el sentido de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para prevalecer la vida de sea cual sea el ser humano. Lo curioso es que a nosotros al cosificar a una persona rompemos eso, ¿no? Porque ya no hacemos lo que está en nuestros límites, porque juramos a través de nuestra capacidad física y mental o nuestro intelectual poder hacer lo que está en nuestras manos. Eh, no podemos romper en contra de eso, aunque hoy en día pues se negocia, ¿verdad? Quizás por razones económicas, por razones políticas, incluso obligaciones políticas, porque la verdad, aunque he visto personas que han estado a favor eh, de la vida por situaciones de fuerza mayor o de presión política que los obligan a, a a ir en contra quizás de los principios, ¿no? Por esa persecución política o presión política que puede haber, como dice, que cada vez se ve más, no solo en nuestro país, sino a través de organismos internacionales. Muchísimas gracias. Y precisamente el juramento hipocrático de defensa de la vida que realizan todos los médicos tiene directa relación con precisamente la objeción de conciencia, que es nuestro tema central de esta noche. Habló sobre la vida desde la concepción. Y curiosamente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la vida comienza desde la concepción. Explícanos médicamente precisamente este momento y la formación evolutiva que tiene el ser humano en el vientre de la madre, para que así se puedan dar idea de que no se trata de una simple formación de células y que están evidentemente en forma dispersa, que no tienen ni siquiera una conexión entre sí y por ende no podríamos hablar de un ser humano, argumento que utilizan válidamente las personas que son proabortos y feministas. Claro que sí. Quizás no me centré tan en esa parte porque la verdad es que es sencilla, ¿no? Como sabemos, pues hay dos tipos de células básicas en cada uno de nuestros seres humanos, ¿no? Aquellos que forman toda nuestra estructura y un par de células que son sexuales, que van a definir, pues, nuestro género. Cuando ocurre la unión entre estas dos células, el espermatozoide por parte del hombre y el óvulo por parte de la madre, ocurre la unión de 23 cromosomas de cada uno, ¿no? Cada uno de los padres, si bien cada ser humano tiene 46, va a aportar 23 a cada uno para formar a este nuevo ser humano. Lo curioso es que aunque tiene de ambas partes, tanto del papá como la mamá, pueden generar características únicas, ¿sí? Que no se ven quizás cerca en el mamá o la papá. Que quizás es cierto, si vamos al genoma humano, como veníamos hablando un poco, podemos ver que está desde atrás, porque no solo somos la unión de un papá y una mamá, en nosotros hay genes de los abuelos y de los bisabuelos y va hacia atrás. Entonces, en ese momento de la unión de estas dos células, cada una de estas, al fusionar sus núcleos, porque ocurre una fusión de núcleos, recordemos que dentro del núcleo que está el material genético, el ADN, ocurre prácticamente una explosión que hoy en los microscopios modernos que tenemos podemos ver que genera incluso un destello que de alguna manera repele a todos los otros espermatozoides para que no pueda fecundar aún, porque sí hay excepciones, pueda ser fecundado por una segunda vez el mismo óvulo. Entonces, esto es curioso porque desde ese momento vemos que se forma un nuevo material genético, el cual instantáneamente comienza a moverse, porque recordemos que la fecundación no ocurre en la matriz, sino a las salidas de los ovarios en las trompas de falopio, y comienza su peregrinación de ir al lugar donde se va implantar. Entonces, en ese transcurso de movimiento que ya es una señal de vida, también vemos la reproducción porque comienza a hacer una célula, comienza a ser dos, comienza a ser cuatro y comienza cada vez y cada vez y cada vez más a formar estas células ya, eh, y cada una de estas células que también son diferentes, a generar nuestro cuerpo como tal y su desarrollo. Entonces, esta es otra señal de vida, ¿no? La reproducción de estas células, la unión de estos dos gametos, pero también el propio ADN que tiene el mismo. Qué interesante, porque la Declaración Universal sobre el Genoma Humano
y de Derechos precisamente Humanos de 1997, de la cual forma parte las Naciones Unidas, así como también Bolivia, signataria de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del año 2005, primeramente reprende, es decir, reprocha todo desprecio hacia la dignidad del ser humano, la instrumentalización de la persona, entendiendo por persona al que está concebido en todo lo que pudiera favorecerle, conforme también establece nuestro artículo primero de la norma civil. Pero también establece de que ese genoma humano merece ser tratado de dignidad. Y aquí algo interesante desde el punto de vista científico, pero también bíblico. Curiosamente, los científicos, al momento de hacer una transformación, en cuanto al genoma humano, al ácido desoxirribonucleico o ADN, encontró que estas se pueden transformar en siglas del alfabeto y que reflejan el nombre de Yahweh. Tienen la señal del creador, lo cual evidentemente para nosotros es evidentemente una prueba tangible de cuál es el creador del ser humano. Si bien es cierto, usted habló y se expresó como género, pero nos referimos al género humano en una variedad de seres vivos, porque entre hombre y mujer solamente hay la distinción de sexo. Ujú. Ahora bien, ahora que usted menciona el tema de la vida, voy a centrarme justamente solo en el aborto. En cuanto al aborto, en Bolivia está tipificado como delito. Usted bien lo mencionaba en nuestro artículo 263 del Código Penal, pero hay en el artículo 266 una serie de eximentes de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? No se legaliza el aborto, sigue siendo un delito, pero hay casos excepcionales en los cuales hay una suerte de sanción que es eximida, que no se la da el legislador al que comete ese delito. Mal podría entenderse como una legalización o permisión, ni mucho menos una apología de delito. Quiere decir que se llame y se convoque a la población que de manera irrestricta practique el aborto como si fuera algo, entre comillas, de rutina o de común. Y tengo conocimiento y quisiera que usted nos hable para que la población tome conocimiento también de que dentro del ámbito boliviano hay, por una parte, un informe de la Defensoría del Pueblo, pero por otro lado, una resolución ministerial que al presente se refiere al aborto como la interrupción legal del embarazo. Un nombre que de manera camuflada está de alguna manera hablando de que el aborto, imagínense la inducción a error, fuera algo legal. Y es más, lo quieren reflejar como un derecho humano de la mujer sobre la libre disposición de su cuerpo, cuando, como usted nos acaba de explicar médicamente, se trata de otro ser humano, un ser humano distinto al, en este caso, el ser humano que sería la madre como progenitora. Coméntenos, por favor, sobre el contenido de esta resolución, si usted ha tomado conocimiento y básicamente qué tipo de amenazas sufren ustedes los médicos en caso de no practicar. Sí, bueno, ah, es algo que se ve frecuentemente. Como bien dice, ¿no? Son tres situaciones en teoría en las que es permitido legalmente. Lo curioso es de que prácticamente incluso, aunque antes se veía bien que un juez debería declarar que así ha habido una violación y necesitarías una orden judicial para poder realizar el aborto, hoy en día, y lo he podido ver yo, no, a veces es suficiente con el testimonio de la mujer de decir, pues sufrí una violación y ya, y simplemente llega una llamada que te dicen tienes que realizar la práctica, ¿no? Se ve muy frecuente cada vez más. La verdad es que, sobre todo, yo lo he visto muy de cerca en el sistema público. Llegan muchas situaciones de aborto, ¿no? Desde como las que les nombro ahorita, a través de una supuesta violación que no tiene una orden judicial, que sí, en teoría debería tenerlo, es cierto, pero cada vez no, simplemente es una orden que llega desde la dirección médica, ¿no? Eh, Obviamente podemos saber hoy en día de que sí, que hay intereses políticos, etcétera, y llega, pero a nosotros prácticamente lo que velamos es por nuestra profesión, ¿verdad? Porque la amenaza es a perder la licencia, ¿no? O a perder el puesto de trabajo, en ese caso, por depender, pues, tanto del municipio, de la gobernación, o en todo caso del gobierno central o en todo caso perder la licencia, ¿no? Porque adjudican que puede ser una mala praxis, porque estamos poniendo en riesgo la vida de una madre, o porque estamos yendo en contra de órdenes, en teoría, que son judiciales, pero como les digo, que rara vez hoy en día se ve estas situaciones. Son pocos los casos, creo, que yo he podido ver de cerca, quizás cuando es mediático, ¿no? Sobre todo cuando alguna vez se ha visto situaciones que las prensa cubren, niños, etcétera,
pero como le digo, son raros normalmente, simplemente son órdenes superiores, pues dentro del mismo hospital. Pero a veces ni siquiera es necesario eso, se ve muy día a día la llegada de pacientes que dicen simplemente me caí, simplemente me pasó esto y ya están en un aborto químico, por ende hay que completar el aborto pues ya mecánico, ¿no? Por el riesgo que les genera. Eh, Gracias a Dios, en lo particular en mi persona ha podido ver de cerca estas situaciones y con amigos que sobre todo se frecuenta más en el área de la ginecología, la obstetricia o también la emergencia, pero son cosas que se ven frecuentemente y esas amenazas, ¿no? De poder ser destituidos de sus puestos o poder perder su licencia por una mala práctica, ¿no? Se ve muy frecuentemente que dentro del año, pues al trabajar para el sistema público estás obligado a tomar ciertos cursos de actualización que en realidad de ciencia llevan muy poco más, son políticos, ¿no? A través del aborto, a través de las prácticas de trato igualitario, eh, que son obligatorios para poder seguir en tu puesto de trabajo, para no recibir descuentos. Entonces son cosas que se ve hoy, que si bien de alguna manera cada vez es más directo, que se vaya viviendo como médicos dentro de los hospitales hace mucho tiempo. Ok, y esta situación para los que no tomaron conocimiento de permitir ciertos casos excepcionales que no sean sancionables, pero que siguen siendo delito, precisamente nuestra norma boliviana ha establecido en su artículo 266 del Código Penal que esos supuestos que el legislador ha contemplado son que precisamente el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, de rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. Rápidamente, en cuanto al tema del estupro, por si acaso, es precisamente tener el acceso carnal, con engaño, a la víctima, en este caso una menor de edad, y bueno, el incesto, obviamente, relaciones entre familiares con lazos consanguíneos directos. Y bueno, en el caso del rapto no seguido de matrimonio no merece mayor aclaración. Evidentemente, la violación implica el acceso carnal de un hombre hacia una mujer y evidentemente como consecuencia de aquello quedará obviamente la mujer embarazada. La segunda excepcionalidad es evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y que no pueda ser evitado por otros medios. Sin embargo, evidentemente, a la luz de lo que usted acaba de explicar, los médicos tienen una obligación primeramente moral, hipocrática, de protección a la vida, porque esa es la misión principal por la cual se han formado, pero también un marco legal que les obliga a proteger la vida. Pero contradictoriamente, esta misma normativa preveía que podría excepcionalmente hacerse esta práctica abortiva con consentimiento de la madre y con autorización judicial. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha suprimido la autorización judicial y precisamente tratando de salvaguardar, entre comillas, directamente la vida de la madre. Y para ello, obviamente, al suprimir esta exigencia de pasar por una solicitud judicial, la mujer a simple solicitud pueda, en estos casos, solo en estos supuestos, acceder a la interrupción legal del embarazo. Y usted mencionó sobre la interrupción. Evidentemente nos dio una explicación respecto a la cesárea, pero en los hechos, el ser humano no es como un interruptor de luz. Y yo puedo decir, quito la vida por momentos y luego la retorno. Cuando yo le privo a un ser humano de la vida, es sin vuelta. El ser humano no podría retornar y continuar, como cuando apagamos un interruptor y lo volvemos a precisamente prender. Pasemos al siguiente derecho, eutanasia. Explíquenos en palabras sencillas, médicas, qué es la eutanasia, para que lo comprendan aquellos que no saben de la parte legal. Claro que sí, de manera sencilla sería una muerte asistida, ¿no? Hay una diferencia que bueno, hay muertes que se ha quitando pues todo el apoyo, ¿no? O hacer el imposible médico, ¿no? Ir hasta resucitar. Hay veces que llegan pacientes de 90 años y en un día lo hemos resucitado 5 veces y hacemos todo lo extraordinario para que no muera, pero él ya se está yendo y no lo dejamos irse. Entonces son métodos extraordinarios que se hace para tratar de preservar la vida y conectarlo a todas las máquinas posibles para suplir lo que ya su cuerpo ya no puede hacer por los límites que tiene por la edad o por enfermedades. La diferencia con la eutanasia, aunque es muy delgada la línea, es una muerte asistida, ¿no? Es yo inducir esa muerte que, como nos pintan,
de manera generosa y misericordiosa para terminar pues con el dolor. En el caso se ve mucho de pacientes oncológicos con cánceres o enfermedades terminales, ¿no? Que generan mucho dolor. Entre ellos quizás el cáncer de páncreas, uno de los más, los índices de dolor más fuertes, eh, pero que busca en teoría mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, terminar la vida, pues, digamos, sin tanto sufrimiento, pero que aunque parece un acto de generosidad, no con una persona, porque hablan de que para que no sufra o para que no genere un gasto en la familia, la verdad es que estamos influyendo, ¿no? Porque estamos induciendo, es prácticamente un asesinato porque es químico, no se quita soporte vital, sino que se induce a través de químicos, obviamente para que no haya un sufrimiento, no haya dolor, pero estamos asistiendo hacia una muerte, ¿no? Que obviamente es decidida en todo caso por el paciente, consensuado por él, pero esa sería la situación. Y bien que lo menciona en cuanto al consentimiento, porque evidentemente algunos países que se dicen ser de avanzada han legalizado también la eutanasia bajo el rótulo de muerte digna, tratando de nuevamente inducir error y hablar de la dignidad de quitarle a un ser humano de su derecho a vivir, bajo distintos móviles que pueden más obedecer más que a la víctima, a la persona que la practica o que la autoriza. ¿Y qué hay del médico que, por ejemplo, ha hecho esa práctica de juramento de defensa a la vida hipocrático y que quiera rehusarse a practicarla? En el caso boliviano, para los que no tomen conocimiento de ese tema, en Bolivia es un delito y a diferencia del aborto no tiene ni eximentes, o sea que es sin vuelta, es un delito tipificado como homicidio piadoso. Pero me llama la atención y para poder imitarlo esta noche, hice una suerte de sondeo o barrido normativo de qué países han tratado, y viene ya el tema central de esta noche, el tema de la objeción de conciencia. Y me llama la atención poderosamente que en el caso de España he encontrado que en uno de sus comunidades, como es la comunidad de Castilla y León, encontré un decreto supremo, el decreto supremo 015-2022, de 15 de marzo, que también luego se sustenta precisamente o parte de la ley de eutanasia que ellos han regulado, eh, crea en ese decreto supremo un registro para los profesionales sanitarios objetores de precisamente la eutanasia, respetando el derecho de la objeción de conciencia. Vale decir, le da al profesional, en el marco de la libertad de pensamiento, opinión y objeción de conciencia, la opción de que pueda elegir no ser parte, no ser partícipe de la eutanasia, que podría lo mismo replicarse en relación al aborto, y obviamente en este sentido tener un registro para que se sepa qué médicos no van a estar dispuestos a hacerlo, tienen que llenar obviamente sus datos correspondientes y una información responsable para que ellos también puedan de alguna manera salvaguardar este derecho de los médicos o profesionales sanitarios. ¿Qué opinión le merece este tema de la objeción de conciencia? Y consulto si ha tomado conocimiento de algunos profesionales médicos que hubieran sido contra su voluntad forzados a tener que practicar alguna metodología que pueda suprimirle o quitarle la vida a un ser humano. Sí. No he conocido quizás de cerca alguno que ha tenido que lidiar con esto. Eh, Quizás con las personas que trabajo son más de nuestro continente y de nuestro hemisferio, pero sí he conocido un par de personas que trabajan en la investigación de los químicos que se usan, ¿verdad? En la decisión de los que se va a usar, que, que no es nada complejo, ¿no? Son varios incluso que usamos en el día a día, pero pues no, la sustancia, el nivel, quizás la cantidad para darle una muerte digna, ¿no? Sin dolor y sin un padecimiento o sufrimiento, es lo que va a generar la calidad de muerte que está decidiendo. Lo curioso es que justamente, ¿no? Es eso, la conciencia como tal eh, eh, es quizás lo más valioso que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros poder decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eh, Justamente conversaba estos días con unos amigos y hablaban mucho de que quizás en este tiempo que va a haber elecciones aquí, hablaban de que pues, el cuerpo es como nuestra primera propiedad, pero en realidad la conciencia quizás va aún mucho más allá porque es aquello que nos queda para nosotros decidir qué es lo que va a estar bien y qué es lo que va a estar mal. Y nunca hablaban de contextos históricos, esclavitud y otras situaciones, pero al final ellos podían decidir lo que sentían, sus creencias en todo el tiempo.
Pero entonces hoy en día se nos está objetando qué es lo que nosotros debemos estar de acuerdo y qué no, ¿no? E incluso como personas de ciencia, en qué cosas nosotros tenemos que apoyar y cuáles no. Me pareció curioso el dato de España, y sí, Europa es uno de los lugares que más quizás lleva la batuta en estos actos de eutanasia, pero justamente son los países que más ha decrecido en su población. Lo curioso es que España, igual desde que comenzaron a estar a favor de la legalización del aborto, ha decrecido en población gigantescamente. La eutanasia también que ellos manejan, diferente de los otros países que van decreciendo. Y como veníamos hablando, quizás el objetivo principal de todas de estas situaciones, que en este caso estamos hablando de dos que son médicas, que dice prácticamente no contra el ser humano, lo que hablamos, el cosificarlo, el poder decidir que creo que son muchas personas, nos generan mucho gasto, comencemos a quitarlos, porque al final, cuando vemos quiénes son las personas que abortan y quiénes son las personas que quizás van a ir hacia la eutanasia, son personas de escasos recursos, ¿verdad? Difícilmente creo que van a ver una noticia famosa de alguien con demasiado dinero o con un buen estatus político en esta situación. Sí, pueden estar a favor de esto y venderla, pero en realidad ellos no la ejercen porque son políticas que están diseñadas prácticamente para la clase baja, pues para que ellos no estorben, no quiten aquello que en teoría es para todos. Justamente una de nuestras participantes, Cristina Vargas, nos hace la alerta. Dice, ¿a qué hora viene el tema de eutanasia? Porque parece que es un tema de interés. Colombia, por ejemplo, ha sido uno de los países que ha legalizado en forma reciente el tema de la eutanasia bajo el rótulo de muerte digna. Pero en este sentido, ya que usted mencionaba la eutanasia, ¿no le parece que tal vez, ya que los argumentos en el caso de la eutanasia sea el tema de, por ejemplo, un gasto médico para poder sostener al paciente, alargando sus días y bajo un argumento de que haya una suerte de irreversibilidad del estado vegetativo o estado crónico? Em, Primeramente, la pregunta es, ¿podría paliarse esta situación con políticas públicas que más bien ayuden a la familia en este sostenimiento, tal vez con una suerte de gratuidad o consideración de su estado socioeconómico para poder darles consideraciones en sus formas de pago? Segundo, si hay posibilidades en estos pacientes, médicamente hablando, en algunos casos donde se haya encontrado que evidentemente, aunque hubieran tenido un diagnóstico de desahucio, luego hubieran recuperado la vitalidad. Coméntenos estos dos aspectos. Sí, justamente creo que en el primer caso ahí va el estar varios gobiernos a favor de esta situación, ¿no? El costo que puede generar para el Estado, en todo caso, mantener con vida por mucho tiempo asistiendo a un paciente, el costo es grande, ¿no? Porque para mantener en un estado vegetativo o necesitamos mucho equipo. De parte de nuestro estado no tiene ni siquiera para las personas que están relativamente sanas, mucho menos para personas en situaciones pues, vegetales, en coma, ¿no? Esto ha generado que justamente caigamos en eso, ¿no? En buscar de que a manera de ser una muerte digna, nosotros podamos aliviar ese costo, ¿no? Al hospital o generar espacio para las personas que en teoría están bien. Pero es algo como dices, va en contra de nuestro principio de aquello que nosotros creemos. Lo he podido ver, quizás estas situaciones sí son más reales en nuestros países. Varias veces ha tocado, siempre que hay una situación como esta, hay una junta médica en que los médicos tratan de ver si va a haber una posibilidad de hacerlo y presentarle esa opinión de todos los especialistas a la familia del paciente para que él pueda saber lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Muchas veces las familias deciden ya no recurrir quizás a fuerzas extraordinarias y simplemente como quedarse en lo básico y si muere, muere y si va a vivir, va a vivir pensando en esos costos. Lo curioso y esto que hablamos de las políticas públicas que pudiesen ayudar a los pacientes serían cosas que prácticamente no pudiesen sumar al bienestar de la sociedad, de las personas, en preservar la vida, incluso en poder ejercer para nosotros como médicos nuestra profesión de manera mucho más efectiva porque tuviésemos el acceso, ¿no? A mucha más capacidad tecnológica, capacidad hospitalaria para poder ayudar. En el segundo, perdón. Sí, el segundo era justamente casos o posibilidades se manejan
de recuperación de la vitalidad o salud de los pacientes que tuvieran ese diagnóstico, si existen antecedentes de personas desahuciadas que hubieran recuperado la vida o que por lo menos hubieran Sí, alargado su estado de vida. sí, y eso los he vivido en carne propia. Creo que una vez un amigo me preguntaba si quizás mi profesión me ha hecho dudar de mi fe. Y le dije, en realidad mi profesión es lo que me ha hecho fortalecer mi fe. Porque cuando ya lo que yo aprendí en la universidad y estudiando llegó a su límite y ya veía al pastor o al cura viniendo a orar o a despedir, pues bueno, ¿no? A veces el cura viene como a hacer, no sé muy bien esto y si alguien, perdón, no conozco mucho la fe católica, pero creo como que vienen a, no sé, a orar por él, por sus pecados, o viene el pastor a orar para que se sane, y ninguno, o sea, no se ve que funcione. Entonces, cuando nuestros límites llegan y ver a pacientes increíblemente entre todos los pronósticos poder recuperar, ¿no? Que no hay explicaciones, y sí lo he visto yo en carne propia, situaciones en las que ha ocurrido. Es cierto, son quizás minorías, no son muchas, son excepciones, pero sí las hay. Y si se ven mejoras o pronósticos de vida que son de días, de semanas o meses, prolongarse de manera que sobrepasan ya y que no se pueden explicar. Entonces, son cosas que aún son idiopáticas para nosotros, no tienen explicación o no podemos nosotros decir esto es lo que ocurrió o no, y simplemente pues saber de que es Dios poniendo su mano. Me recuerda su afirmación, las palabras de Pasteur. Mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Él. Una pregunta de María Teresa Chacón. Ella nos dice, si bien la objeción de conciencia es el derecho de oponerse a cumplir con deberes jurídicos cuando estos van en contra de las convicciones personales, ¿cómo podemos dar a los médicos la seguridad jurídica de que por encima de las resoluciones ministeriales que establecen la práctica del ILE, interrupción legal del embarazo, ellos puedan apelar y ejercer su derecho a la objeción de conciencia, en perjuicio de que les quiten bajo amenaza sus credenciales o puestos de trabajo? Si bien esta pregunta va más en una línea jurídica, pero desde su perspectiva médica, ¿qué opinión le merece? ¿Qué pudiera acotar o absolver en la pregunta formulada por María Teresa? Ok, sí. Ah, sé que hay la posibilidad, por lo menos en nuestro país, en Bolivia, de como médicos ejercer un documento en donde nosotros expresamos pues, nuestras prácticas, ¿no? Basadas y con esto servir como algo, como un respaldo de defensa en lo que nosotros vamos a practicar o no. Sí, ahora no lo conozco muy bien, no sé cuál es, porque yo no he tenido que enfrentar esa situación. Y sí he visto a gente que ha practicado o gente que ha preferido salirse de los trabajos por esta situación, pero sé que hay algo que pueden hacer, una especie de documento, no sé si quizás usted lo conoce, que les sirve como respaldo en ese caso para definir qué es lo que ellos van a poder hacer y qué no, o rechazar ciertas conductas. Respecto de que esté reglado, como en el caso que acabo de dar de la comunidad de Castilla y León en España, no está normado como tal en Bolivia. Creo que esa es una ausencia normativa que amerita su regulación para salvaguardar y encontrar, como bien lo decía el marco normativo que expone España, decía encontrar un equilibrio de derechos. El derecho de la vida del ser humano por nacer, el derecho del médico objetor de esa conciencia que se rehúsa a practicar el aborto, pero también, por otro lado, ahí viene un punto más. ¿Qué tal si la madre no quiere precisamente y como argumento hacerse cargo del bebé que está por nacer? Supongamos que los supuestos que se acababa de mencionar, por ejemplo, fue producto de una violación. En ese sentido, hablan del término producto para poder nuevamente instrumentalizar al ser humano, pero es un ser humano que no ha tenido culpa y tampoco quitándole la vida vamos a ser responsable al autor del delito, que debe pagar su respectivo delito. Pero tomemos nuevamente acciones en un marco de un Estado de Derecho que puedan como políticas públicas, por un lado, salvaguardar la vida de la mujer en toda su etapa de gestación, porque puede alegar de que no cuenta con recursos para poder ni mantenerlo con vida, ni mucho menos alumbrar o darlo a luz. Segundo argumento, tal vez en este sentido también las políticas, que ya hay algunas en Bolivia, favorezcan el cuidado del que está por nacer durante la gestación y aún hasta los 5 años de edad, según nuestra normativa boliviana. Pero viene el punto más importante. ¿Quién se hace cargo cuando nace?
Es ahí donde también nuevamente las políticas públicas tienen que favorecer las casas de acogida para este menor, que no puede ser recibido por su madre por cualquier causal o su progenitor, y que evidentemente sea el Estado el que luego asista para que ese menor, ese niño, que es un sujeto vulnerable, que es un ser humano que merece, incluso según las normas internacionales a las que Bolivia se ha adherido, una protección reforzada por su interés superior y por ende tenga el derecho al acceso a la familia. Les coadyuve el Estado en precisamente ubicar la familia que desea adoptar, ¿no? Adoptar como una medida paliativa ante la imposibilidad de tener el cuidado y protección de su familia natural. Voy a formular la siguiente pregunta que aparece en nuestro chat. Dice Sergio Denis: buenas noches. Mi pregunta es que, conociendo los casos en el que el aborto es legal en Bolivia, como violación o por el riesgo de la salud de la madre, ¿considera que si se comprueba ese hecho, se pueda proseguir con el aborto tomando en cuenta la decisión de la madre? Esa es la pregunta que formula, bueno, en este caso, Sergio. Puede revisarla en el grupo chat, pero pregunto al respecto. ¿Usted considera, y aunque ya nos ha dado una explicación parcial al respecto de manera personal, que si se comprueba ese hecho, que hubiera sido el bebé engendrado como consecuencia o concebido por una violación, o porque pone en riesgo la vida de la mujer, como lo establece también el Código Penal en su artículo 66, se pueda proseguir con el aborto? Diferenciemos aquí de lo que permite la norma sin sanción de lo que debiera ser. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Por favor, doctor, denos su opinión al respecto. Sí, claro, ¿no? Como veníamos diciendo, pues legalmente sí el Estado lo ampararía en esta situación. En lo personal, no, no. Algo que aunque suena muy crudo, creo que pues el aborto no desvioliza o desviolaliza, no sé cómo, no quita lo que ya pasó, no te hace retroceder en el tiempo, ¿no? Infinita cantidad de estudios de las consecuencias de los abortos, incluso en violaciones, ¿no? Uno de los que más se habla y que se ve muy frecuentemente, debí escuchar y que tiene mucho estudio, que no es nuevo, estamos hablando de estudios de ya hace como 50 años, son los traumas, ¿no? Que ocurren post el aborto, ¿no? Todo el desencadenamiento de consecuencias psicológicas, también físicas a consecuencias de los abortos practicados, aun que fuera por situaciones de violación o incluso que fuera pues permitido legalmente, ¿no? En un paciente. Y qué decir también en médicos, ¿no? Yo en lo personal, pues no, también totalmente en contra. Creo que hay muchas opciones. Creo que deberían haber muchas más, quizás, como venía hablando la doctora, que el Estado pudiese brindar opciones desde las casas de acogida, lo que veníamos hablando, la adopción, entre otras que las hay, pero que pudiesen ser aún mucho mejor o ejecutadas o con mejor desarrollo, con mejores presupuestos para garantizar, ¿no? El bienestar del niño, de la familia. Eh, Creo que es algo, es una línea muy delgada. Muchas veces pareciera que sí en esta situación pudiésemos permitirlo, aún siendo creyentes. Creo que es muy delgada, pero como lo venía diciendo, hay muchas veces que sí somos creyentes del corazón, pero mentalmente no. Y como venimos hablando, la Biblia va de corrido diciendo, o sea, toda vida es preciosa, vidas incluso que no eran deseadas, y vemos ejemplos de la Biblia sobre esto, ¿no? Gente que desde antes de nacer ya el Señor iba designado su propósito sobre ellos y hablan sobre ellos, vemos Jeremías, vemos entre otros. Entonces, esto nos hace a nosotros entender que aunque a mí me pueda parecer un acto de compasión o de misericordia, alguien que ha pasado una situación muy horrible, obviamente no desmerecemos que la violación es un acto, es un delito, claro que sí, un acto horrible, pero que no necesita seguir generando, desencadenando ese mismo pecado, pues en otra generación a través de un asesinato, ¿no? De una vida. Y creer que nuestra fe, pues ahorita me apoyan la fe, pues me imagino que de nuestra mayoría vamos a ser creyentes, eh, puede restaurarse esas cosas, que sí son horribles, con muchas otras cosas que ocurren, pero que se pueden restaurar y de aún de esos huesos, ¿no? Pueda florecer y salir vida. Y ya a manera de cierre, porque estamos ya excedidos en tiempo, dentro de su hoja de vida se expresaba que usted es coordinador de proyectos para América Latina,
pero además también no solo proveyendo ayudas humanitarias, embajador de Christian Center for Public, con sede en Washington, y bueno, realizando también una suerte de consultorías, estudios médicos contra el aborto, disforia de género, transiciones sexuales, entre otros. Pregunto, para aquellos que precisamente quieren ser activos, defensores pro vida como su persona, ¿qué sugerencias para esa participación activa y no una actitud pasiva de esperar solamente del Estado acciones o políticas públicas pueden adoptar en pro de la vida del que está por nacer, del que no tiene voz, del que no tiene quien lo defienda y aún también de aquel que está en un hospital imposibilitado de tal vez tomarle esa decisión que le evidentemente quieren aquellas personas que promueven la eutanasia, privar la vida sobre pretexto de que tienen pena, misericordia, una suerte de piedad o inclusive porque se trata de un problema financiero? Por favor, coméntenos, denos ideas de qué actividades pueden asumirse en pro de la vida y la familia. Bien, sí, piensen en muchas. Primero, anímense a tomar esos puestos, ¿no? Me agrada, veía la presentación de la academia de esos puestos, esas sillas de gobierno siempre van a estar, ¿no? Esa silla en las legislaturas siempre van a estar, entonces anímense a ir. La silla del director del hospital siempre va a estar, alguien la tiene que tomar y la puede tomar el doctor Tanto, que es totalmente liberal, totalmente a favor de estas cosas, o las puedes tomar tú, que tienes principios, no influir en las decisiones, y entonces esas sillas van a estar, entonces lo que primero que les digo, pues, anímense a tomar esos puestos en la educación, en donde sea que estén, ¿no? En el lugar que estás, en tu universidad, en el colegio, en tu trabajo, en tu casa, en el mercado, poder comenzar a influenciar a las personas que están y tú ser ese reflejo de nuestros valores, de nuestras creencias, no solo en lo que decimos, sino en lo vivencial. Prepararse. Creo que eso es muy importante. Si algo tiene la agenda globalista es que están bien organizados. Tienen una agenda que la han preparado hace muchos años, que la están ejecutando, que aunque han fallado algunas cosas, la siguen desarrollando y no se han parecido, pero tienen un plan, tienen una agenda, tienen un orden. Eh, Tengan un plan, ¿no? Prepárense y tengan un plan para hacer las cosas. Ir. No puedo cambiar quizás el mundo entero, pues comenzaré con mi barrio, comenzaré con mi colegio, comenzaré con mis amigos, no sé, comenzaré con mi club de Herbalife, no sé, con el círculo que tengan, ¿no? Ah, a, a mí algo que me permitió estudiar lo que me movió a estudiar lo que estudié fue el servir a las personas. Y lo que hago y en lo que ustedes leen ahí, como dicen, es totalmente el servicio a las personas, ¿no? El poder ayudar a las personas desde mi profesión y aún antes de ser médico lo hacía pues como persona. Veía a alguien que necesitaba y yo podía extender mi ayuda, lo hacía a través de la iglesia, yo a través de las organizaciones que mueven la ayuda humanitaria es buscar eso, el servir, porque pues aquella persona que más admiro, que es Jesús, hacía eso, servir a las personas, y a través del servicio y del amor, aunque vemos que Jesús nunca expresó un discurso, como les decía, a pesar que en la época de los romanos ocurría el aborto y ocurría otro montón de cosas políticamente y sociales muy complejas. Y no vemos a Jesús directamente atacando estas, pero veíamos que en su ejemplo de humildad, de servicio, de amor, transformó totalmente la historia, ¿no? Y nos abrió un campo para que nosotros y bueno, sus discípulos después directamente pudiésemos ir a defender eso, pero fue en ese ejemplo vivencial. Creo que tenemos que animarnos a hacer las cosas, alzar la voz. La verdad siempre molesta, ¿no? Jesús, hubo gente que gracias a la verdad que expresó, transformó vidas, pero también le costó la vida a él, ¿no? Y saber eso, hay gente, va a molestar, la verdad siempre va a molestar y nosotros tenemos que levantar nuestra voz, tanto contando la verdad, pero también mostrando su amor. Las dos cosas creo que tienen que ir muy juntas. En una época quizás la iglesia habló mucho de la verdad y se olvidó del amor y el mundo habló del amor y hoy estamos en lo que vivimos y sabemos que amor es amor y todo es válido, pero no, las dos cosas van juntas, Jesús hablaba de las dos, de amor, pero también de verdad, él se presenta de esa manera también. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Yo poder hablar su verdad, pero también dar soluciones prácticas, no poder hablar, estar en contra de la, o sea, ser pro vida, pero no apoyar a las cosas que yo veo, las necesidades en el día a día, ¿no? Todos seguramente cerca de nuestro círculo cercano vemos situaciones en las que podemos bendecir. No hablamos económicamente, podemos hablar comida, podemos hablar consejo, podemos hablar ayuda, podemos
hay muchas maneras. Creo que comienza desde ahí, comenzar a influenciar, comenzar a mostrar que somos luz. Y creo que eso, ¿no? Y como les digo, prepararse mucho. Y ahí las oportunidades están, pero se aprovechan cuando uno se prepara, ¿no? Entonces hay puestos, hay trabajo, hay situaciones en las que podemos ayudar, pero tenemos que estar listos cuando ese momento llegue. Y a manera de comentario, un testimonio que encontramos dentro de nuestro chat de Cristina Vargas, que expresa lo siguiente: una familia, un familiar, mejor dicho, cercano, quedó embarazada producto de una violación. Ella no quiso abortar por sus principios cristianos y toda la familia hicimos contención, un apoyo económico y espiritual. Ha sido un largo camino, pero ahora ese bebé creció y tiene 14 años. Es la bendición más hermosa que jamás hayamos soñado como familia. Qué hermoso testimonio. Bueno, como había comprometido en la última parte de nuestra explicación metodológica, si alguien quiere hacer uso de la palabra en forma oral o expresar alguna consulta adicional en forma oral, puede hacerlo. Y de no animarse ninguno de nuestros asistentes en el auditorio virtual a formular ninguna en forma oral, retorno la palabra a nuestro director académico para que pueda hacer uso de ella. El silencio es señal de que todo ha quedado absuelto y entonces vuelvo la palabra, el uso de la misma, a Ricardo Vázquez. Bueno, primero agradecer a la oradora, profesor. Verdaderamente hoy hemos aprendido mucho, hemos conocido sobre lo que es la temática que nos tocó hoy día compartir. Y yo quiero, la verdad, agradezco a Dios por haberlo invitado a usted, pastor, porque cuando usted hablaba de que no debemos tener miedo, de que debemos presentarnos en esos lugares para poder, perdón, para poder participar tal vez en algún puesto, desarrollar o presentar currículums, etcétera, para poder llegar a ejercer la función pública o empresarial. No hay una limitante. Es justamente lo que hizo Daniel. Daniel, y por eso se llama Academia Daniel, fue un hombre que, como muchos saben, rápidamente lo voy a decir, fue llevado de su lugar de origen al reino de Nabucodonosor. Pero un reino que, si ahora estamos viendo tantas cosas en el mundo, ese reino era multiplicado por 100. Ese rey era, yo creo, bueno, fue devastador su reinado. Pero Daniel pues, se propuso en su corazón el no apartarse ni fallar a Dios y amar a Dios por sobre todo. Y ahí es donde hacemos el desafío nosotros como Academia Daniel de poder darles justamente ese mensaje. Queremos, el próximo año van a haber muchas y hermosas noticias. Queremos justamente dar la posibilidad de poder motivar, y no solamente motivar, sino también dar, porque es mejor dar que recibir. Esa enseñanza y esa cosmovisión bíblica, pero más que todo dar los principios y valores que este personaje y este profeta, que ahora muchos pastores lo están nombrando por el tiempo profético que vivimos, y que es Daniel, justamente queremos motivar a que en lo más pronto que pueda ocurrir, podamos llenar los estamentos públicos, llenar los niveles públicos empresariales, ejecutivos, gobierno, la legislación del órgano legislativo, el Tribunal Supremo Electoral, donde en esta realidad que estamos viviendo en Bolivia vemos que la ley es lo último que se cumple. Entonces queremos motivar para que todos los que puedan ver lo que vamos a producir en la academia, lo que estamos produciendo, pues simplemente podamos motivarlos a estudiar a Daniel, puedan presentarse y puedan ser esos Danieles, como yo ahora quiero decirte, bueno, que creo, Luis, tú eres un Daniel joven que está
hablando y está manteniendo sus principios, sus valores ante todo lo que está ocurriendo. Y estás en un lugar como en la medicina, donde la luz del Señor está brillando a través tuyo. Y estás cumpliendo esa función. ¿Y cómo sería Bolivia y cómo serían muchos estados? ¿Cómo sería tu hogar? ¿Cómo sería tu ciudad? Vamos desde lo pequeño, de lo micro a lo macro. Y tenemos Danieles que van cumpliendo y proponiéndose en su corazón el cumplir con Dios. Yo creo que la realidad sería muy diferente. Este tiempo lo necesitamos, esos Danieles, esas Esteres, esos José, entonces, esos Josués. Entonces, por eso les decía, le doy gracias al Señor por haber tocado ese puntito que me diste la despedida, querido Luis, doctor Luis, con todo respeto. Porque la verdad que en este tiempo debemos ser luz. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos simplemente de espectadores. Ya lo hemos hecho, hemos engordado nuestros asientos en la iglesia. Y Dios quiera que el Señor levante, como lo levantó a Daniel, pero también fue un sacrificio, fue un desafío, fue proponer verdaderamente en lo más profundo de su corazón el no apartarse de lo que Dios le había enseñado en los principios de Dios. ¿Qué logró Daniel en el reino de Nabucodonosor? Que ese hombre, ese rey, no quiero poner un adjetivo porque tal vez caería en lo que es juzgar a una persona, pero ese rey un día dijo, el Dios de dioses y el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Cuánto hermoso sería que tengamos Danieles, que si no van a decir eso los políticos o los empresarios o los dueños o quien sea, que por lo menos sepan que hay personas y tienen en ese lugar personas que que van a decir no a todo lo que está ocurriendo y conocemos, y la doctora Carolina y personas que somos abogados, conocemos cómo está el poder judicial. Entonces, quería cerrar con esto para explicar y decirles que no se llama Academia Daniel porque sencillamente un día se nos ocurrió. Daniel es un ejemplo de lo que ahora necesitamos y debemos formarlos y debemos promover, motivar a no solamente escuchar estas cosas, sino Daniel estudió, era un príncipe, se sometió a todo lo que le enseñaron, inclusive en ese reinado tan tirano. No solamente se estudió lo que él aprendió en Judá, lo que aprendió en sus orígenes, él estudió lo que le enseñaron. Entonces, ¿ahora qué nos toca a nosotros? Pedirle sabiduría a Dios, proponernos en nuestro corazón el poder servirle a Él, y Dios se ocupa del resto. Entonces, agradecer de todo corazón y darle gracias a Dios por la vida del doctor y el pastor Luis Otaura, a la doctora Carolina, que como siempre hace excelentes actividades en la academia, y a todos ustedes que están y que han participado y a los que están nos van a ver por las redes. Y ese es el mensaje. El doctor Otaura está en este momento dando su ejemplo, que él es un Daniel, y está en un lugar que la verdad, doctor, yo me podría hablar un tema más, pero ya entiendo que el tiempo es corto. He conocido que en la parte médica hay situaciones muy dramáticas que ustedes pasan. Y ya vamos a ver la forma de poder, ahora conociendo su hoja de vida y viendo y habiendo escuchado lo que ustedes expuso, vamos a ver la forma de aunar esfuerzos para poder, en ese ámbito del estado en el que estamos, la salud, ver de qué manera se puede ayudar con algo más. Y de nuevamente agradecerles, darle gracias a Dios, y Carolina, pues, traigas el cierre de costumbre, y que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, doctor. Buenas noches.
Gracias. Y solamente de replicar las felicitaciones que nos han llegado por mensaje, brillante exposición. Agradecer en este sentido por este desprendimiento, esta participación que nos ha permitido conocer la perspectiva médica, pero también la perspectiva bíblica en cuanto a la objeción de conciencia en contra del aborto, pero también de la eutanasia. Y lo más enriquecedor, encontramos sustento bíblico para poder fortalecer nuestra perspectiva y posición cristiana. Usted bien mencionaba el Salmo 139:6, cuando la palabra expresa, mi embrión vieron tus ojos. Imagínense desde el vientre de su madre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Y complementa Génesis 9, versículos 5 al 6, cuando dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derramare o derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo al hombre. Sin más que agregar, agradecer a cada uno de los que nos han acompañado esta noche, desear tengan un reparador descanso y pasen todos muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y antes de terminar, si me permiten, bueno, pues ya lo tocaron. Bueno, perdón, antes de cortar, invitar a todos los que están asistiendo y a los que nos ven por las redes sociales que por favor visiten, estamos en Facebook, estamos en YouTube, pronto empezaremos, no sé si este mes de noviembre nos da el tiempo, nos estamos organizando para el próximo año, vamos a estar a través también de TikTok e Instagram. Ya las tenemos las redes, pero ponerle un like para apoyarnos y para saber que estamos llegando también a todos ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo. Adiós. Ahora sí. Y ya que habló de invitación, invitarlos a nuestra próxima actividad. Jueves 14 de noviembre a las 20 de la noche, hablaremos sobre la caída de la civilización occidental a cargo del doctorante Jorge Chávez Salas. El contenido, pilares de la civilización occidental, tales como Estado de Derecho, capitalismo, liberalismo, ciencia, tecnología y familia patriarcal. Sin más que agregar, ahora sí, pasen todos muy buenas noches. Gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores. Ahora sí. Gracias a todos. Que descansen. Hasta luego. Buenas noches a todos.